Ah, Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. En este video quiero hablarles sobre algo muy importante que tenía en mi corazón hace días, y es acerca de la doctrina, amados hermanos y hermanas. Nosotros en nuestra vida cristiana tenemos una única verdad, que son las Escrituras. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, siendo que su palabra es verdad, debemos ir a estudiar cuál es la doctrina de las Escrituras, o cuáles son las doctrinas que nosotros debemos conocer para que estas doctrinas nos ayuden en nuestro caminar cristiano, y sobre todo, como dice Pablo en 1 de Pedro 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quería hablar de esta doctrina importante acerca de las Escrituras, y que podamos con esto continuar compartiendo con ustedes, enseñándoles a ustedes cuáles son las doctrinas de las Escrituras, que son muchísimas, gracias a Dios. Tenemos doctrinas para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para las finanzas, para la predicación del Evangelio, la doctrina acerca de el estudio de las Escrituras, la meditación de las Escrituras, la oración y muchísimas doctrinas que podemos enumerarlas, y vamos a estar enseñándolas a ustedes. Y quiero compartir esto con ustedes acerca de la importancia de la doctrina. Antes de empezar, quiero orar y que el Señor nos ayude para compartir esto con ustedes, amados hermanos y hermanas. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Toda ella es verdad, la suma de ella es verdad, Señor. Nos has dejado esta palabra para poder conocerte, amarte, Señor, y nos has dejado, Señor, este mandamiento, Señor, a través de Pablo, que tengamos cuidado de la doctrina, de nosotros mismos y de la doctrina, persistiendo en esto, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren también. Te ruego que los que oigan, Señor, puedan recibir tu palabra, no palabras de hombres. Te ruego, Padre amado, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que tú puedas dar discernimiento, Señor, a mis hermanos y hermanas, y que me uses como instrumento tuyo, Señor, porque tu palabra dice: si alguno habla conforme a las palabras que Dios da, o los oráculos que tú das, Señor. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, Señor, para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en todo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos a entender, a comprender la importancia, Señor, de aferrarnos y no descuidarnos de la doctrina, porque vendrán tiempos peligrosos, Señor, donde muchos apostatarán de la fe. Tú lo has dicho en tu palabra. El Espíritu dice claramente que escucharán, Señor, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, y apartarán a muchos de la fe, Señor. Por favor, cuídanos. Cuida a cada uno de mis hermanos y hermanas, que no nos desviemos de ti, de tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y que cada uno de nosotros meditemos y estudiemos y Señor, y seamos diligentes y nos cuidemos, Señor, de no apartarnos ni un poquito de tu palabra, Señor, para así honrarte, amarte, obedecerte, glorificarte, porque para eso nos has creado, para tu gloria, Señor. Para la gloria tuya nos has creado, nos formaste y nos hiciste, Señor, para ser luminares en este mundo, para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, Señor, y para darte la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Ordena nuestros caminos, Señor, muéstranos tu verdad, Señor, que caminemos según tu verdad, Señor, en todas las cosas, que nos enseñes en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor, a mantener la verdad de tu palabra, Señor, y aún, Señor, dar nuestras vidas por esta verdad, Señor, porque ciertamente nuestros hermanos ya lo hicieron en el pasado. Muchos fueron quemados en las hogueras, Señor, por tu palabra. Muchos fueron, Señor, torturados. El mismo apóstol Pablo, Señor, defendieron tu verdad con sus vidas, Señor. Y lo mismo queremos hacer nosotros. No queremos, Señor amado, ser leves, ligeros. No queremos ser necios y faltos de sobriedad y de seriedad al hablar de tu palabra, Señor.
lejos de nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos. Perdónanos en el pasado por hablar con ligereza tus palabras y gracias por tu gran misericordia, porque nos has perdonado, nos has dado tu misericordia, Señor, para corregirnos, Señor, como tu palabra, como dice tu palabra, que tu palabra es para también corregir, Señor. Oh, mi Dios, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. En nombre tuyo, Jesucristo. Te doy la gloria y la honra, Padre. En nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Amados, justamente como les decía, estaba meditando en este tema para compartir con ustedes y hoy día me vine con un hermoso pasaje. El Señor me mostró un hermoso pasaje en su palabra en Salmo 64 y dice así: has dado bandera a los que te temen, que desplieguen por causa de la verdad. Y esto es muy hermoso, amados hermanos y hermanas, porque solamente se puede temer cuando uno conoce de verdad al Señor Jesucristo. El Salmo 19 dice: el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. La característica de alguien que no conoce al Señor, según los Salmos y según también Romanos capítulo 3, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la característica de alguien que no teme a Dios, que su palabra no la tiene por más necesaria que su comida física, como dicen Job, y que no le estima, que es básicamente como el tiempo de Jeremías, que no amaban su palabra de Dios y le era un fastidio. Pero para aquel que le teme, que ha venido a conocer a Cristo, la palabra da vida y la palabra es digna de ser temida. Como dicen Isaías 66:2, a este miraré aquel que es pobre y contrito de espíritu, el que tiembla a mi palabra, o sea, que está quebrantado, que está destrozado en su corazón y quiere obedecer por el temor de Dios que ha sido puesto en su corazón. Y esto, hermano, es una marca. Y este pasaje dice: has dado bandera a los que te temen, que desplieguen por causa de la verdad. Me imagino yendo al combate, levantando la bandera de Cristo por el temor de Dios que le ha puesto en nuestros corazones y desplegándola con todo nuestro corazón y por causa de la verdad, por causa de la verdad de Cristo, amados hermanos. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora con varias escrituras. Quiero llevarles a entender, amados hermanos, que hay una sola verdad y es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El mundo tiene su verdad, entre comillas, que es mentira. Y nosotros tenemos que afirmarnos en la verdad de las escrituras y defenderla y vivirla y llevar frutos para que todo el mundo, todos los que nos conozcan, digan: este es un pueblo de verdad. Como dice en Zacarías capítulo 8, que el Señor daba un título a la ciudad de Sión, de Jerusalén, la ciudad de verdad, de la verdad y la ciudad de la justicia. Entonces nosotros queremos ser hombres y mujeres de verdad, hombres que amen la verdad, como nuestro hermano David, el rey David, que andaba en la verdad, o como se decía de Elías, que era un hombre que hablaba la verdad, o como el apóstol Pablo, que también hablaba la verdad en amor. Y nosotros no queremos aferrarnos a ninguna tradición de hombres, a ninguna enseñanza antigua, la cual puede lógicamente desviarnos de esta verdad. Yo, mi familia, mis hermanos y la iglesia debemos ser hombres de una sola verdad, de un solo Señor. Debemos proclamar esa verdad, debemos levantar esa bandera. Y así como hombres han matado y han muerto por causa de las banderas de sus países, pues nosotros iremos hasta la muerte con esa bandera de la verdad, proclamando la verdad de Cristo, la única verdad de las Escrituras. Si vivimos de acuerdo en eso, de acuerdo a esta verdad, amados hermanos y hermanas, tendremos poder, tendremos virtud, tendremos gloria, tendremos esperanza, tendremos buenos frutos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa verdad hará que muchos se vuelvan de la oscuridad a la luz. Cristo es la luz. Y se dice del Señor Jesucristo aún en Juan 1:14 que
Los que lo vieron en su época, vieron su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, quiero mostrarle un pasaje muy hermoso en la ley, en Deuteronomio, acerca de cómo Moisés, cuando estaba cantando el cántico para los israelitas, antes de que pasaran a la tierra prometida, en Deuteronomio 32, versículo 1 al 4, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Deuteronomio 32, 1. 2. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Qué hermoso. Y dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Amigos, amados hermanos y hermanas, la obra de Dios es perfecta. Cuando Él te salva, te hace perfecto. Saca toda la inmundicia, todo el pecado y te deja un corazón perfecto, amante de Dios, temeroso de Dios. Y ese es el corazón que debemos mantener todos los días de nuestra vida, un corazón perfecto, como el corazón de David. El Salmo 101, como dice: y andaré en perfección cuando vengas a mí. Conoceré el camino a la perfección cuando vengas a mí. En Éxodo, quiero mostrarles también cuando Moisés le dice al Señor, le pide a Dios que le muestre su gloria. El Señor en Éxodo 33 le dice en el versículo 19, en el versículo 18, Moisés le dice, él entonces dijo: te ruego, muéstrame tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dice en el versículo 34, 6, cuando Jehová proclamó su gloria, y dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó él mismo: Señor, Señor, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Ese es nuestro Dios, amados hermanos, grande en benignidad y bondad. Y volviendo a Deuteronomio 32, el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Él nos ha llamado a ser santos, Él nos ha llamado a ser perfectos, Él nos ha llamado a verdaderos y seguir esa verdad. Hermanos, podemos ir a 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, y veamos algo que es bastante conocido, pero se menosprecia este mandamiento, o esta verdad, mejor dicho. 2 Timoteo 3:14 dice acerca de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Básicamente la doctrina es instrucción. Hablar de doctrina es hablar de instrucción, de enseñanza, y otros aprendemos del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces acá dice instruir en justicia. Justamente la palabra doctrina significa instrucción. De esa parte específica de las Escrituras quiero hablarles, de la doctrina y de la verdad de Dios. Acá dice Pablo a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio
sabio. O sea, las sagradas escrituras te dan sabiduría para entender la voluntad de Dios, para saber qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que caminar en todas las áreas de tu vida. Y obviamente manteniendo en mente lo más importante de nuestra vida, que es la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, esta obra perfecta de la cual habla también en Deuteronomio 32:4 también se menciona aquí. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Amado hermano y hermana, Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. No perfectos sin pecado, obviamente, pero es una terrible herejía. Pero un corazón perfecto delante de Dios, un corazón que ame su verdad, un corazón que ame su doctrina, un corazón que compruebe cuál es la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12. Romanos 12, el versículo 1 y 2 dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, este ruego del apóstol Pablo, después de enseñar acerca de mucha doctrina, nos hace ver que necesitamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin la doctrina correcta de las Escrituras es imposible agradar a Dios. Debemos ser diligentes en el estudio y en la aplicación de la doctrina bíblica para nuestras vidas, para hacerle agradables a Dios, obviamente. El Señor quiere que nosotros demos frutos de justicia. Juan 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor quiere que nosotros llevemos frutos de perfección. El Señor quiere que nosotros seamos su pueblo santo, que sigue las obras de su amado Hijo Jesucristo, porque estamos en Cristo y porque su doctrina es verdadera. Juan, capítulo 7, versículo 15 al 19. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando hablamos de doctrina, debemos entender que hay una sola doctrina, que es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina de las Escrituras, es la doctrina que Moisés enseñó, es la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó, que Pablo enseñó, que los apóstoles enseñaron, Pedro, etc. Y esa doctrina tiene una sola verdad. Hay muchos pensamientos en el cristianismo en el cual se dice: bueno, yo tengo mi doctrina, tú tienes la tuya, no importa, estamos separados en doctrina, pero igual todos vamos a llegar al cielo. Eso no puede ser. El Señor tiene una sola doctrina, y esa sola doctrina es la que, como dice en 1 de Timoteo 4:16, debemos permanecer. Bueno, lo voy a leer para que ustedes la puedan leer conmigo también. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué es importante guardar la doctrina o persistir y permanecer en esta doctrina? Porque dice: pues haciendo esto te salvarás. Es un asunto de salvación o de condenación. Es un asunto de vida eterna o del infierno. Te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Como papá, como padre, tengo que enseñarle a mi esposa, a mi hijo y a mi hija, y tengo que compartir con mis hermanos también. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, según ha sido llamado y según Dios reparte dones a su pueblo, pues debe ministrarlos según la multiforme gracia de Dios. Entonces nosotros somos responsables para que la doctrina de Cristo llegue a nuestro corazón, permanezca ahí cada día de nuestros días hasta llegar a la salvación que es en Jesucristo. Salvación inicial y salvación progresiva hasta el fin por la fe en Cristo, por la gracia que hemos recibido de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un asunto de obediencia en la palabra de Dios, la cual nos hace ver cosas importantísimas que pertenecen a la salvación de nuestras almas. Quiere decir que si nosotros no consideramos la doctrina, y bueno, la doctrina es para los pastores, evangelistas,
o para los diáconos, o para los que tienen más años de la fe. Si nosotros no nos preocupamos por aprender la doctrina, estamos en riesgo de no ser salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Obviamente el Señor ha establecido medios por los cuales nosotros podemos tener el crecimiento y el perfeccionamiento en el caminar cristiano, que es los ministerios o los oficios mencionados en Efesios 4, que lo podemos mencionar después. Pero definitivamente, hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado, porque yo mismo, un testimonio de mi vida es claro. Hace 19 años el Señor me salvó, empecé bien, me desvié muchísimo en muchas áreas de mi vida, porque no tenía una firme base en la doctrina de Jesucristo. Por su misericordia y gracia el Señor me ha mantenido todos estos años, pero a través de muchos tropiezos, muchas caídas, muchos desviamientos, hasta que propuse por medio de las Escrituras, por lo que entendí, no salirme de esa doctrina. La doctrina de la iglesia debe ser pura, la doctrina de la iglesia debe ser santa, debe ayudarnos a permanecer en esta gracia, y como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un esposo según el corazón de Dios? Las Escrituras, la doctrina de la Biblia. Una esposa también, un hijo también, un trabajador también, en todas las áreas de tu vida. Entonces es necesario que sobre todo pongamos atención en la doctrina por la cual nosotros vamos a perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y por qué sobre todo? Porque estamos en tiempos de apostasía. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 lo dice. En ese tiempo donde muchos apostatarán de la fe y están apostatando de la fe. ¿Por qué? Por no prestar atención a la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia dice, acabamos de leer en Romanos 12, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os conforméis a este mundo, sino transformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la mayoría de cristianos dicen, bueno, yo ya fui salvo, salvo siempre salvo, la santidad, bueno, Dios me la dará, pero no tengo nada que hacer básicamente. Entonces, dejan de lado el temor de Dios, la doctrina del temor de Dios, dejan de lado la doctrina del amor de Dios, como le compartí el otro día, la doctrina de guardar tu corazón, la doctrina del constante arrepentimiento, la doctrina de la fe perseverante, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe y de las obras, y viene una confusión a su cabeza en el momento que no se dan cuenta, están desviados. Su corazón se endureció, se apartaron de la palabra de Dios, ya no consideran las Escrituras la total autoridad para sus vidas, y la doctrina no es nada para ellos. Ese fue mi caso y te lo reconozco, amado hermano y hermana, para que no sigas ese mal ejemplo que tuve en mi vida por causa de este sistema evangélico y cristiano ha caído y apóstata que estamos viviendo hoy en día, en la que la mayoría de las personas, por ejemplo, se deleitan en las cosas mundanas. Empiezan a amar al mundo y las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Entonces el amor del Padre no está en ellos, pero ellos creen que sí están en ellos porque solamente conocen una parte de la Escritura que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, y ellos creen que el amor de Dios está en ellos cuando están amando al mundo, y dice la Escritura, el amor del Padre no está en ellos. Entonces es clarísimo, pero si uno no se dedica a poner toda su diligencia en guardar su corazón y la doctrina, persistir en eso, entonces puede caer. Y es la labor de los pastores, ancianos, predicadores, que tú puedas corregirte en ese sentido y ir a la Escritura como la total verdad de tu vida. Y de esa manera vas a poder levantar la bandera, vas a temer a Dios y vas a desplegar, vas a anunciar la verdad de Cristo. Sin temor, con osadía, con denuedo, con el poder de Dios, en donde sea, en las calles, en los parques, en los ómnibus, en reuniones familiares, con mucho amor vas a decir la verdad de Dios, y todo
todo se va a someter a la palabra de Dios, mientras las hablas en el poder de Dios. Entonces, en 1 Timoteo 4 nos dice claramente también cuál es el peligro. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nosotros debemos entender que la doctrina es importantísima, importantísima en nuestra vida. Nosotros debemos entender que si nosotros no tenemos la doctrina verdadera de las Escrituras, estamos con riesgo de desviarnos. Por la misericordia de Dios, el Señor nos trae vuelta para permanecer en su doctrina. Entonces, en Juan 7, por ejemplo, vemos al Señor Jesucristo defendiendo la doctrina. ¿Y qué se trata la doctrina del Señor? ¿Y cómo la recibió? ¿Cómo la recibe alguien que tiene un corazón entregado por la verdad? Porque Cristo es la verdad. Y Él, cuando vino a nosotros, nos libertó de la esclavitud del pecado y nos ha hecho siervos de justicia. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la verdad que tenemos. Que debemos proclamar día a día, insistir y continuar en esa verdad cada día de nuestra vida, por medio de la doctrina de las Escrituras. Como en el libro de Hechos capítulo 2, que dice que la iglesia continuaba en la doctrina de los apóstoles. En Juan capítulo 7, versículo 15, cuando el Señor le estaba hablando a los judíos en una fiesta, dice en el versículo 15, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escuche la importancia de esto. Él defiende su doctrina como no suya misma, sino de aquel que le envió el Padre. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios. Si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, va a conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Entonces, esto es muy claro. Si alguno tiene un corazón humilde, contrito, un corazón que busca la verdad de Dios, un corazón que quiere vivir la verdad de Dios, va a saber si está haciendo la voluntad de Dios y va a saber si la doctrina es de Dios. Eso es claro. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Cristo es la verdad. Cristo es verdadero y no hay injusticia en él. Quiere decir que cuando Él trajo la verdad, Él trajo la doctrina de Dios. ¿Y cómo se pudo ver? Por la autoridad con que predicaba. En Mateo, capítulo 7, vemos cómo el Señor habla al pueblo y el pueblo simplemente se maravilla de su doctrina. Después de hablar gloriosas cosas en Mateo 7, el versículo 28 dice, y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, la doctrina de Dios, porque hacía la voluntad de Dios, hacía la voluntad del que le envió, y todo aquel que quería hacer la voluntad se daba cuenta si era la doctrina de Dios o no era de Dios. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Cristo todo lo que enseñaba, le enseñaba con autoridad y nadie le podía redarguir de pecado. Nadie le podía decir, tú estás en pecado aquí. Nadie le podía acusar, tú estás en pecado aquí, porque su vida era irreprochable, sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nunca tuvo pecado. Jamás tuvo ni un pecado de nada. Fue perfecto en todo. Por eso Él pudo ofrecerse por nosotros, para morir en esa cruz por nosotros, para darnos vida. Y no como los escribas. Según Mateo 23, ¿cómo enseñaban los escribas y fariseos? Hoy en día, la falsa iglesia, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, están llenos de doctrinas de los fariseos. ¿Que cuál era? La doctrina de la levadura, que era la hipocresía. Decían y no hacían. En Marcos 7 dice,
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, versículo 7. Entonces, en esa época había personas que querían enseñar o enseñaban doctrinas, que era instrucción, que es necesaria, pero ponían mandamientos de hombres. No enseñaban con autoridad. El pueblo no podía venir y decirle como a Jesús, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué glorioso! Se maravillaban. Él enseña como autoridad. O como decían de él, jamás hombre ha hablado como este hombre. Y no podían prenderle. Porque la doctrina venía de Dios. Porque su comportamiento, su corazón, todo lo que él hacía, sus obras eran perfectas. ¿No es eso lo que Dios pide de nosotros? Ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para que podamos adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en todo Él sea glorificado. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice lo siguiente. ¿Me pueden acompañar? 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Así que, amados hermanos, glorifiquemos la palabra del Señor para que corra, Volviendo a Mateo 23, vemos cómo era y cómo es hoy día el comportamiento de aquellos que dicen y no hacen. Esto es tremendo, amados hermanos y hermanas. Dice, entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, no tenían autoridad. ¿Enseñaban la palabra de Dios? Sí. Por eso el Señor dice, guarden todo lo que les enseñe, pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. El Señor Jesucristo no hacía eso. Él enseñaba con toda autoridad, con toda gloria, con toda verdad, y nadie le podía decir nada. Es más, en Mateo 22, versículo 15, un capítulo antes, Mateo 22, 15, dice, entonces los fariseos fueron y consultaron de cómo le prenderían en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otra secta del judaísmo, herodianos, fariseos, saduceos y demás, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces Cristo, como maestro, era veraz y enseñaba con verdad el camino de Dios y no se cuidaba de nadie. O sea, no estaba pensando, oh, digo esto porque va a ofender a alguien, o digo lo otro, no digo lo otro porque va a ofender a alguien. No, en la enseñanza pasada les dije cómo el Señor en Juan 6 estaba enseñando y muchos de sus discípulos lo abandonaron porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sin embargo, Cristo no se cuidaba de nadie. Él decía la perfecta verdad con su ternura, con su mansedumbre y con su amor. Y muchas veces también airado por la hipocresía de los fariseos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos hablar la verdad en amor. No debemos de cuidarnos si piensan de nosotros mal o bien. Es más, la Escritura dice que como Él fue aborrecido, nosotros vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar la doctrina de Dios, la verdad de Dios. Y debemos ser como Cristo, que no se cuidaba de nadie. Obviamente con palabras de gracia y de verdad. Como Cristo. Entonces, amados hermanos, debemos meditar que la doctrina de Dios nos enseña a no ser hipócritas, a no tener la levadura de los hipócritas. Y dice,
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Porque ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamado por los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra Padre, uno es vuestro Padre que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Amados hermanos y hermanas, debemos cuidarnos de los falsos maestros, de las enseñanzas y doctrinas de demonios y de espíritus engañadores que quieren atrapar tu mente y tu corazón con estas hipocresías, con estos hombres que quieren, que cierran el reino de los cielos, dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ni dejan entrar a los otros. Cuidémonos, amados hermanos, cuidémonos de estas trampas y celadas del diablo. No caigamos en las trampas del diablo, porque muchos ya se han desviado de la verdad. Muchos han seguido ya sus propias doctrinas de demonios. Muchos han seguido sus propias, entre comillas, verdades, que más son mentiras, y se han desviado de la verdad. Voy a mostrarle varios pasajes, amados hermanos, y no debemos caer en esa hipocresía de decir, conozco a Dios, sin embargo, no quiero saber su verdad, no quiero saber su doctrina. Su doctrina no me es importante, cuando Dios dice que sí es importante, que persistamos en ella, porque haciendo esto nos vamos a salvar y a los que nos oyeren. Amados hermanos, Cristo es la verdad de Dios. Cristo nos muestra en su palabra. Vamos a Juan, capítulo 18, versículo 37, cuando Pilato estaba juzgando al Señor Jesucristo. Juan 18, 37. Y dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amados hermanos, hay una sola verdad, no hay dos verdades ni tres verdades. El mundo proclama por ahí, oh, yo te respeto tu verdad, tú me respetas mi verdad. No es lo que dice el Señor Jesucristo. No es lo que dice el testimonio de todas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay una sola verdad. Hay un solo Cristo, hay un solo Rey, hay un solo Creador, hay un solo Salvador. Y aquí Cristo dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Mi pregunta para ti, amado hermano y hermana, ¿vas a dar testimonio de la verdad? ¿Vas a decir con gracia y con amor, esta es la verdad de Dios? Con mansedumbre, con amor, aún aquellos que quieren contender contigo, aún aquellos que quieren negar la verdad de Cristo que hay en ti. Harás como Pablo lo manda en la Escritura en 2 Timoteo 2, 24 a 26, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, para que por si quizá les sea concedido que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, el cual los tiene cautivos a la voluntad de él, a sus mentiras, a sus engaños, a sus falsas doctrinas y herejías, que no aprovechan y que llevan más bien a la condenación de sus almas. Él dice que nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad.
yo me considero muerto a mi vida pasada en la cual había solo mentira, y ahora quiero proclamar todos los días de mi vida, con mi vida y con la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Levantar esa bandera, porque temo a mi Cristo, porque Él me salvó, porque Él me ha dado ese privilegio de llevar su bandera y su verdad, su doctrina, amado hermano. Y dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nosotros somos de la verdad y en nosotros el Señor Jesucristo nos ha dado su gloriosa verdad. Así que hay mandamientos para nosotros también. En Efesios 4, por favor acompáñenme a mí, Efesios 4, 14. Efesios 4:14 habla de la doctrina. Dice, hablando de cómo Dios dio, desde el versículo 11, Efesios 4:11 dice, y Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿eh? Para que ya no seamos niños fluctuantes, no debe ser así, más. Tenemos pastores y maestros que nos ayudan a llevarnos a la verdad de Dios, y no debemos ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Uno te dice una cosa, oh, ¿será verdad o no será verdad? El otro te dice otra cosa, ¿será verdad o no será verdad? Eres tentado a ver en YouTube alguna cosa, ¿será verdad o no será verdad? No, amado hermano y hermana. Tenemos la verdad de sus escrituras y tenemos una iglesia bíblica en la cual podemos ser instruidos por los pastores y los maestros y por los predicadores para que se nos instruya, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. No debe ser así. Versículo 14. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo mismo que dice en 1 Timoteo 4:1. No nos dejemos engañar por estas estratagemas de hombres. Antes, hablando la verdad de Cristo, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Amados hermanos, yo estuve engañado por mucho tiempo. Yo pensaba que cuando el Señor te salvó y ya no tienes ninguna obligación con Cristo. O sea, sí tienes mandamientos que seguir, yo creía eso, pero yo pensaba que nunca me podía perder, que nunca podía caer de la gracia, que nunca podía ser condenado después de ser salvo, que el Señor no me estaba mandando que sea diligente, como dice en 2 de Pedro capítulo 2, con toda diligencia añadida vuestra fe, virtud, conocimiento, etcétera, etcétera, y que abunde en eso, para no estar sin fruto en el conocimiento de Cristo. Y al contrario de eso, en una época de mi vida, antes de ser restaurado, caí en este error y me aparté. Y era corto de vista, ciego, habiendo olvidado la purificación de mis antiguos pecados. Segunda de Pedro 1:9. Había olvidado, porque no había persistido en cuidarme de mí mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Y estaba rumbo a la destrucción de mi alma. Por la misericordia y gracia de Dios, fui rescatado. Y ahora mi corazón en el temor de Dios es guardar esa doctrina de las Escrituras en la fe del Señor Jesucristo cada día de mi vida. Y te ruego que haga lo mismo con su doctrina. Entonces acá dice en Efesios 4 que nosotros tenemos medios por los cuales podemos mantener la doctrina. ¿Y cuál es? La iglesia, el cuerpo de Cristo, los ancianos, los pastores, los predicadores, evangelistas, etcétera, por los cuales podemos aprender y debemos mantener esa doctrina cada día en mi vida. En 2 Tesalonicenses nos habla del terrible engaño que va a venir en los últimos días. Y escucha esto, amado hermano y hermana. 2 Tesalonicenses capítulo 2.
cuando dice que el Señor Jesucristo, cuando dice, habla de la reunión con el Señor Jesucristo, el versículo 1, pero también habla de la venida de la apostasía y dice, el hombre de pecado, en el versículo 3. Y dice en el versículo 8 que vendrá aquel inicuo. Y el versículo 11 dice, y por causa de esto, cuando el anticristo venga, y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amados hermanos, esto es terrible. Esto es cuando Dios envía su poder engañoso para que las personas ya no puedan creer la verdad, sino crean la mentira. La mentira no se encuentra en la palabra de Dios. Toda la verdad está en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es la única verdad que existe. Para mí, para mi familia, para mis hermanos, para ustedes, la única verdad debe ser Cristo y la única verdad debe ser su palabra. Como dice el Señor en Juan 17:17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Es la verdad para ti, amado hermano y hermana? Es la total verdad. Para mí, el Señor me salvó. Tal vez no creía en las cosas que se hablan en el diluvio, en la creación, en los 6 días. Pero luego que el Señor me salvó. Gloria a Dios. Esta es la verdad. He estado engañado toda mi vida. Esta es la verdad de Dios. Y todo lo demás es mentira. Dice el Señor en Juan 8, que el diablo es mentiroso, homicida. Y es mentiroso y no hay ninguna verdad en él. Pero Dios es verdadero y fiel. Él es fiel y verdadero, Cristo. Y dice en el versículo 12, 2 Tesalonicenses 2:12. ¿Para qué? ¿Para qué Dios envía este poder engañoso para que crean a la mentira? ¿Para qué? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hermanos, debemos creer a la verdad de la Escritura. Todo lo que dice es perfecto. Todo lo que dice es inspirado por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él nos manda a creer en su palabra. Él es verdad y Él es verdadero y nos dice, cree mi palabra, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La doctrina de la Escritura nos manda, cree en las Escrituras, cree en la verdad. Es más, Juan 7:38, cuando fuiste salvo, amado hermano, lo que creíste fue lo que el Señor te mandó. Arrepiéntete y cree en Cristo, cree que Él te ama, cree que Él murió por ti, creíste en la verdad de Dios, en el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué pasó? Ríos de agua viva corrieron en tu interior, como en mí. Y me dio la fe de un niño. Sí, Señor. Sí, Señor. Y lo que no le gusta, no, Señor. Y esto, sí, Señor. Perdóname, Señor. Me he equivocado, Señor. He pecado. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Esta es tu verdad. Nada más que verdad. Dice, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Los que van a ser condenados al infierno son los que no creen en la palabra de Dios. No creen en la verdad de la Escritura. Dios quiera que no seas tú, amado hermano y hermana. Me ruego a Dios que no seas tú. Que habiendo creído, te vuelvas como los israelitas. En Éxodo 4 al final dice que creyeron y adoraron. En Éxodo 14 al final dice que creyeron y adoraron. Y después se apartaron de la verdad. Qué terrible. Dice, antes se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Terrible. Detener la verdad. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se muestra desde el cielo contra todo aquel que con injusticia detiene la verdad. Esa es la ira de Dios para todo aquel que detiene la verdad. Romanos 1:18. Te lo voy a leer exactamente. Dice Romanos 1:18,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Detienen la verdad. Y el capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 8 dice, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia. Terrible, hermanos. Terrible, terrible. Obedecen a la injusticia. Es terrible. Si seguimos entonces en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, versículo 13, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, la fe en Cristo, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, este es un mandamiento: estad firmes y retener la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es el mandamiento? Retiene la doctrina que nos ha sido enseñada. Entonces, el peligro es no retener la doctrina. En 1 Timoteo 1, 1:3 dice lo siguiente, y esto marcó también mucho mi caminar cristiano, amados hermanos. Es un mandamiento de Pablo a Timoteo acerca de doctrina también. Y hermanos, con mucha tristeza les tengo que decir que la doctrina que yo tenía en el pasado no me llevaba a tener este corazón y estos frutos. Si la doctrina que estamos creyendo no nos lleva a estos frutos, hay algún problema. Hay algún problema. Si no nos está llevando a hacer la voluntad de Dios, hay un problema. Debemos examinar qué estamos creyendo de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que exhortases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dios no quiere diferente doctrina. Dios tiene una sola doctrina en su palabra. Es la doctrina que Dios le dio, que el Padre le dio al Señor Jesucristo, que Él envió. Y en esta doctrina, según Juan 7, del versículo 16 para adelante, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Entonces, no podemos permitir que se nos enseñe diferente doctrina. No podemos tomar de otros y decir, oh, recibo de todo lado, no importa, toda la doctrina. No, hay que cuidarnos, son tiempos peligrosos. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término que acarrean disputas en vez de edificación de Dios que es en la fe. Así te encargo ahora. Era un solemne encargo de Pablo a Timoteo, que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin, el propósito de ese mandamiento? De que no enseñen diferente doctrina. El versículo 5. Pues el fin del mandamiento, ¿cuál es el propósito? El amor de corazón puro. Amados hermanos y hermanas, la doctrina de la palabra debe llevar a un amor de corazón puro, a un ferviente amor, a un amor por Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y un amor por tu prójimo como a ti mismo, un amor por los perdidos, a un amor hasta por tus enemigos. Si la doctrina que estás creyendo no te lleva a eso, hay algo mal. Debe haber una examinación de la doctrina que estás creyendo. Pues la doctrina que enseñamos en la iglesia, la doctrina que los pastores enseñan en la iglesia, lleva esto. Cuando mi corazón estaba mal, estaba desviado, cuando mi corazón no tenía este amor, cuando vino la doctrina del Señor, la doctrina bíblica, en el temor de Dios, en la justicia, santidad, en el amor de Dios, mi corazón y el de mi esposa totalmente transformados. ¿A qué? A un corazón, a un amor
de corazón puro. Ese amor de corazón puro del Señor Jesucristo. ¿Tienes ese amor, amado hermano y hermana? Ese amor perdonador, ese amor que todo lo sufre, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no es jactancioso, 1 Corintios 13, que no se envanece, el amor que todo lo sufre, todo lo soporta, el amor que busca la verdad. Dice la Escritura, el amor busca la verdad. Entonces, amado hermano, debes examinar, debes examinar, específicamente dice, se goza de la verdad. Ese amor o caridad se goza de la verdad. Dice también el versículo 5, de buena conciencia, una conciencia limpia delante de Dios con la doctrina que el Señor nos da, la fe en Cristo que nos limpia de todas nuestras obras muertas y limpia nuestra conciencia para llegar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo, para el oportuno socorro. Y de fe no fingida. Hay muchos que llegan a las iglesias, leen la Biblia y su fe no es real. Su fe no está ahí. Más que todos son incrédulos, como dice Hebreos 3:11. Mirad, hermano, que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Su corazón no es recto con Dios, no es justo, no es íntegro. Está sin amor, está desviado de Dios y su fe no es verdadera. Es una incredulidad más bien. No pueden agradar a Dios. Dice, de fe no fingida, de la cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, amados hermanos, hoy día hay cantidades de personas que se han apartado de la verdad, se han desviado a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Lejos de nosotros, amados hermanos, querer ser intelectuales, querer ser como los teólogos de hoy día, querer pensar como los seminarios piensan, pensar como los maestros de las escuelas bíblicas piensan, que no tienen esa doctrina de el amor, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Lejos de nosotros de proclamar cualquier doctrina que no lleve a una doctrina que es según la piedad. Por eso el mandamiento de Timoteo, en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras, amados hermanos, la palabra de Cristo es una sana palabra, no lleva un corazón duro, no lleva un corazón rencoroso, no lleva un corazón jactancioso, no lleva un corazón orgulloso, no lleva un corazón con falta de amor, que aborrece a sus hermanos, que condena a sus hermanos, un corazón que no perdona a sus hermanos, que se aparta de sus hermanos, un corazón que no tiene compasión, no tiene misericordia. No, amados hermanos, es sana para la piedad, para el amor, para la misericordia, para todo fruto lleno del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez, doctrina, enseñanza, instrucción que es conforme a la verdad. Está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. Amados hermanos, algunos de ustedes en algún tiempo tal vez han estado escuchando estos hombres que están enloquecidos, envanecidos, nada saben, están disputando acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias y cosas terribles, que tienen la piedad por ganancia. Dice, apártate de los tales, hermanos. Debemos apartarnos de estas palabras y espíritus engañadores y doctrina de demonios que tuercen los caminos de la verdad y tuercen la enseñanza que es según la piedad, el camino de Cristo, de una vida piadosa.
Debemos apartarnos de todo aquel que no asiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O como dice Romanos también 16, dice en Romanos 16, versículo 17, Romanos 16, 17, y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones, hermanos, y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La doctrina de Cristo en la verdad de Dios, en la justicia, santidad, gloria y amor de Dios, nunca llevan a tales cosas, a divisiones, a contiendas, a murmuraciones, a riñas, a acusaciones, a calumnias, de las cuales nosotros obviamente estamos sufriendo y nos gozamos aún, porque la doctrina de la calumnia está en las Escrituras también. La doctrina de la persecución está en las Escrituras también. Y a mí me dice en Mateo 5, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Calumnias. Gocémonos. También dice en la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Está todo escrito, amados hermanos. Está todo escrito en la Escritura, doctrina de la persecución, doctrina de la perseverancia, doctrina de la iglesia, doctrina del matrimonio, doctrina de todas las cosas, hermanos. Le voy a leer el versículo que les estaba diciendo, 2 Timoteo 3, 3:11 también, perdón, 3:10, 2 Timoteo 3:10, 11 y 12, hasta el 13, dice, pero tú has conocido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, ¿ve? Doctrina, 2 Timoteo 3:10, pero tú has conocido mi doctrina. Timoteo conocía la doctrina, la vida de Pablo, el amor de corazón puro, la buena conciencia, la fe no fingida. Él no era alguien que estaba en vanas palabrerías, él no estaba haciéndose el doctor de la ley, él no se creía más que nosotros, él no causaba divisiones, él no causaba herejías, él no estaba siguiendo la fe por ganancia deshonesta, no, él daba su vida por Cristo. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, gloria a Dios. Ahí está la doctrina de la persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres ir al cielo? La doctrina de Dios es, padecerás persecución, como yo la padeceré también. Aleluya. No tengo temor de eso, amado hermano. Tú tampoco debes tener temor de proclamar esta verdad, esta doctrina de la persecución. Como el Señor Jesucristo no se cuidaba de nadie, sino que hablaba todo con verdad y no se cuidaba de nadie. Asimismo no debemos cuidarnos de lo que piense uno, de lo que piense el otro, de lo que piense aquí, allá, de lo que piense el mundo evangélico. Yo y mi Señor serviremos al Señor, a Jehová. Y Él será mi refugio, mi torre fuerte, mi escudo, mi gloria, el que levante mi cabeza. Él será mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice la Escritura, para comer mis carnes, mi sangre, ellos se levantaron y cayeron. Amados hermanos, Cristo está con nosotros. ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero esto también es la doctrina de la Escritura. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, aquellos que nos calumnian, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tenga Dios, el Señor, misericordia de ellos. Por eso oramos, lloramos por ellos,
Sin embargo, la Escritura nos dice que van a ir de mal en peor, que van a ser engañados y van a engañar también a más. Lejos de nosotros, amados hermanos. Debemos tener la doctrina del Señor Jesucristo. Debemos caminar como el Señor Jesucristo en toda verdad, en todo amor. Así que, amados hermanos, en Tito también, si no me equivoco, en Tito, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Al hombre hereje. ¿Quién es un hereje? Aquel que proclama herejías, divisiones contra la doctrina que ha sido enseñada a nosotros. Después de una y otra amonestación, deséchalo, dice la Escritura, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Esos son los juicios, las sentencias de Dios a través de su palabra para todos aquellos que se levantan en contra de la verdad y la doctrina de Dios, proclamando herejías, proclamando falsas enseñanzas, proclamando sus propios pensamientos pecaminosos, habiéndose pervertido y condenándose ellos mismos por su propio juicio. Lejos de nosotros, amados hermanos. Nosotros debemos perseverar en las doctrinas de Dios. Dice en 2 Timoteo, también 4:2, acerca de la sana doctrina. Esto es lo que nosotros debemos hacer también. 2 Timoteo 4:2. Primero es el cargo, o es el requerimiento de Pablo a Timoteo. Y le dice, acuérdense que esta carta de 2 Timoteo fue escrita antes de la muerte de Pablo. Es la última carta que él hace y estaba listo para que, según se dice, le corte la cabeza en el imperio de Nerón, si no me equivoco. Y esta es la última carta que le está dando a Timoteo y le habla bastante de la doctrina. Igual que 1 Timoteo 4:16. Y le dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina de las Escrituras. No mi pensamiento, no tu pensamiento, no lo que dice la denominación o el libro de doctrinas de la iglesia tal o cual, o lo que dice el predicador de YouTube, o lo que dice el predicador famoso de esta doctrina. No. Yo he sufrido, amado hermano, te quiero librar del sufrimiento. He sufrido muchos años por ir atrás de estas cosas. Cuando vas en sinceridad delante del Señor. Cuando te arrepientes de tus pecados. Cuando buscas la verdad, Dios te la va a dar. Es como Daniel. En Daniel capítulo 9, te lo voy a leer para que veas cómo Dios le mostró la verdad. En Daniel capítulo 9. Quiero que vayas conmigo a Daniel 9. Dice en el versículo Daniel 9, versículo 13. En este capítulo él estaba ayunando, él estaba confesando sus pecados y los pecados del pueblo de Israel, estaba en gran angustia y él confiesa sus pecados y su rebeldía y apartado de los mandamientos de Dios y le hace una confesión en los primeros versículos del capítulo 9 de Daniel. Y en el versículo 13 dice, según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, todo este mal vino también sobre mí, cuando no estaba arrepentido, cuando estaba desviado años atrás. Y no hemos rogado a la faz del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Amado hermano y hermana, si algo no entiendes de la verdad de Dios, debes ir al Señor, debes confesar tus pecados como Daniel,
Debes rogarle y suplicarle por su misericordia, buscar el rostro de Dios, convertirte de tus pecados, arrepentirte de tus pecados, y de ahí el Señor te va a mostrar su verdad. Glorioso. Aquí en este versículo incluso se le llama a Daniel muy amado, porque buscaba al Señor y rogaba y se arrepentía. Es el corazón que Dios quiere de nosotros. Entonces, en 2 Timoteo 4:1 dice con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué toda paciencia y doctrina de Dios? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina. La mayoría de cristianos profesantes o verdaderos no sufren, no soportan la verdadera doctrina. Le escandaliza la palabra de Dios, le es cosa dura de oír, es algo que no lo soportan. No están de acuerdo en esta doctrina, en esta doctrina, en esta doctrina, en esta doctrina. No dicen, no, yo quiero pensar como yo quiero. Y no saben que si siguen así, van a ser condenados. No van a perseverar hasta el fin. Y Dios los va a cortar. Son las advertencias, porque acá dice, te ruego, delante del Dios, del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos estos comandos acerca de predicar la palabra en paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos. Estos maestros que hay en todos lados. Oh, Dios te va a dar esto. Oh, sí, Él está de acuerdo conmigo. Sí, yo quiero ver. Yo no me parece esto. Yo soy el juez. Yo juzgo todas las cosas según mi propia opinión. Entonces yo determino lo que es bueno y lo que es malo. No, acá dice, según la doctrina de Dios. Dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Hermano, hermana, dice que se apartarán de la verdad. O sea, personas que estaban en la verdad se apartarán de la verdad. Hay que tener temor de Dios. El amor de muchos se enfriará. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Se volverán a sus fábulas. Entonces, amados hermanos, cuidémonos. En Tito 2:1 se dice, habla la sana doctrina. En Tito 2:10 se habla de adornar la sana doctrina. En segunda de Juan, quiero llevarlos a segunda de Juan, capítulo 1, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, está hablando de un cristiano que se reveló de Dios y no perseveró en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Así que, amados hermanos, perseveremos en la doctrina de Cristo. Perseveremos en la doctrina de Cristo. Incluso dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, lo importante de contender por la doctrina de Dios. Si no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le dejáis bienvenido. Hermano, debemos ser capaces de contender por la verdad. Nosotros hemos sido llamados, como dije el primer versículo, Salmo 64, a levantar la bandera o desplegar la bandera por causa de la verdad. Esa verdad que salva, que transforma. Esa es la verdad que Pablo defendía. Esa es la verdad que los apóstoles defendían. Esa es la verdad que Cristo defendió con su propia vida. Entonces, amados hermanos, no debemos ser como los que no les interesa la doctrina de Dios. Debemos luchar, debemos contender, debemos en amor por la doctrina de Dios. Y es justamente lo que Pablo hacía. Te voy a mostrar los versículos. En Filipenses, capítulo 1, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia.
Entonces, amados hermanos, debemos estar puestos para la defensa y confirmación del Evangelio. No podemos negligenciar esto, no podemos estar neutrales en cuestión a la doctrina de Cristo. Debemos defenderla, proclamarla. Y en el versículo 17 dice, en el versículo 27 más bien, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntos por la fe del Evangelio. La verdad y la fe del Evangelio ha sido combatida desde el comienzo. Satanás ha querido destruir y hacer confundir a los cristianos de la doctrina de Cristo y ha puesto miles de doctrinas falsas, herejías, sectas, religiones, para desviar a los hombres de la doctrina de Cristo. Entonces nosotros somos llevados en ese ejército combatiendo, dice, unánimes combatiendo juntos por la fe del Evangelio, llevando esa bandera con temor, con amor por las almas y por amor a la verdad de Cristo, que es la verdad. Y en nada intimidados por los que se oponen. No nos intimidemos, que a ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, los que se intimidan es indicio de perdición. Los que se oponen, es indicio de perdición. Pero a nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cristo nos da la fe, pero también nos da el privilegio de padecer por Él, por su verdad. Entonces, amados hermanos, perseveremos en esa verdad de Dios. Nosotros somos enseñados en las Escrituras a caminar en esta verdad. Por ejemplo, Escrituras en el Antiguo Testamento. Josué le manda al pueblo servirle con integridad y en verdad. Samuel manda al pueblo servirle de verdad. También David hablaba en verdad y anduvo en verdad. Elías andaba en la verdad de la palabra de Dios. En los Salmos también nos habla de que nosotros debemos encaminarnos en la verdad de Dios. Debemos estar en las sendas de verdad. En Salmos 25:5, Salmos 25:10, en el Salmo 26:3 dice, ando en tu verdad. El Salmo 37:3, te apacentarás de la verdad, dice. Es hermoso andar en la verdad de Dios. La verdad de Dios es preciosa, nos hace libres. El Salmo 45:4 se dice de Cristo que Él cabalga sobre palabra de verdad, humildad y de justicia. Gloria a Dios. En el Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. En el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. En el Salmo 86:11, caminaré yo en tu verdad. Salmo 108:4, y hasta los cielos es tu verdad. Oh, qué gloriosa verdad de Cristo, qué glorioso es nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Isaías 42:3 habla de la obra de Cristo y dice, por medio de la verdad traerá justicia, por medio de su doctrina que es verdadera, por medio de su verdad, Él traerá justicia. Isaías 42:3 hablando de la obra de Cristo. En Jeremías 33:6 se dice que Dios se deleita en traer abundancia de paz y de verdad. En Zacarías 8:3 habla de ciudad de la verdad. En Zacarías 8:19 dice, amad la verdad y la paz. Un mandamiento, amad la verdad y la paz. Y esto es hermoso también. En Proverbios 26 dice, Proverbios 26, y lo voy a contrastar con otro proverbio. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y este es un contraste con Proverbios 36. Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y el versículo 5 dice,
Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. No, hermano, no hagamos eso jamás. Después tenemos acerca del Señor Jesucristo. En Juan 1:14, Jesucristo lleno de gracia y de verdad. En 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Juan 4:23 y 24, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Juan 8:32, la verdad nos hará libres. En Juan 8:40, Cristo habló la verdad. En Juan 8:44, el diablo no tiene ninguna verdad. En Juan 14:17, quiero ir a esos versículos. Juan 14:17 dice acerca de la verdad de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Dice Juan 14:17, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. En Juan 15:16 también dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu de verdad. Toda la verdad de la Escritura. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la verdad de Dios y es el Espíritu de verdad. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo nos guía a la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras nos guía a conocer la verdad de Cristo. En la vida de Pablo, como decía en Filipenses 1:7 y Filipenses 1:27, que él estaba puesto para defensa y confirmación del Evangelio, y él estaba llamando a nosotros a través de las edades, cristianos verdaderos, a combatir unánimemente por la fe del Evangelio. Y en Hechos 26:25 se ve cómo él defiende la verdad, y él dice que él hablaba palabras de verdad y de cordura. Sin embargo, también se nos dice que tengamos cuidado para no dejar de obedecer esta verdad. Entonces, nosotros debemos tener cuidado mucho, hermanos y hermanas, verdaderamente. Este mundo apóstata que está ya esperando la Tercera Guerra Mundial, está ya esperando la gran tribulación, la manifestación del anticristo, Babilonia, y la bestia, el falso profeta, que engañarán a muchos, amados hermanos, que a muchos le pondrá la marca de la bestia y serán engañados para siempre, irán al infierno, lago que arde con fuego y azufre. Amados hermanos, debemos permanecer en la verdad de Dios, en las doctrinas de Dios, enseñadas en la doctrina, en la iglesia, por hombres de Dios que aman la verdad, que temen la verdad, que temen a la verdad, a decir algo que no sea conforme a la verdad y que temen a Dios. Amados hermanos, tememos a Dios. Y hermanas, amamos a Cristo y queremos ver a ustedes siendo fortalecidos, floreciendo en la verdad de Cristo, yendo de gloria en gloria cada día, como dice, santificándose en la verdad y en la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Cada día de sus vidas, y permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Pablo, en la doctrina de Timoteo, en la doctrina de Moisés,
de todos los hombres de Dios que hablaron la verdad y caminaron en la verdad de las Escrituras, y esa era su única verdad. Esa es la única verdad que tenemos que proclamar nosotros, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, porque Dios ha dado a todos los que le temen que despleguemos su bandera o la bandera por causa de la verdad, la doctrina de Dios. En Gálatas, por ejemplo, en el libro de Gálatas se ve una triste realidad acerca de los que se desviaron de la verdad. Y dice, esas son advertencias para ustedes, amados hermanos, para todos nosotros. En Gálatas 2:5, Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni aun por un instante accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No podía dejar Pablo la verdad del Evangelio. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo, defendiendo el Evangelio, no solamente contra falsos apóstoles, contra falsos maestros, sino con el mismo apóstol Pedro, que había caído en un deslizamiento de la verdad y estaba siendo reprendido por Pablo por su hipocresía, porque se estaba desviando de la verdad. Y él no se cuidó de que era un apóstol, de que el Señor lo había escogido para que tenga las llaves del reino de Dios y para que predique su primer sermón y 3,000 almas sean convertidas y después 5,000 almas sean convertidas. No, él solamente quería la verdad y amaba la verdad, Pablo, y proclamaba la verdad y defendía la verdad y solamente quería proclamar la doctrina de Dios. Y así reprendió a Pedro. ¿Por qué? Porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, seamos así como Pedro, celosos por la gloria de Dios. El capítulo 3, versículo 1, la reprensión de Pablo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? El capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Amados hermanos y amigos, el león, amados hermanos y hermanas, el león rugiente quiere devorar. Quiere hacer que nosotros no permanezcamos en la verdad, en la doctrina de Dios, en toda la palabra de Dios, en toda la escritura inspirada por Dios. Y quiere que no seamos perfectos. Quiere que no abundemos en buenas obras. Él quiere que nosotros caigamos de la gracia. Él quiere que nosotros nos apartemos de Dios. Él quiere que apostatemos. No caigamos para nada. No seamos como los que se fueron. No seamos como los calumniadores, que ahora están viviendo en un total engaño, en una total mentira y no pueden recibir la palabra implantada como mansedumbre. En Efesios 1:13 dice que hemos recibido la verdad. En Efesios 4:15 dice siguiendo la verdad en amor. En 4:24 dice santidad de la verdad. En capítulo 6:14 dice ceñidos los lomos con la verdad. En 1 Timoteo 2:4 que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, mira lo que dice, esto es hermoso también. 1 Timoteo 3:15 dice desde el 14, esto te escribo, Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amados hermanos, debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, en toda su doctrina y su verdad. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Columna y apoyo de la verdad. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente es columna y apoyo de la verdad. Es glorioso, amados hermanos. Proclamemos la verdad de Cristo, proclamemos la doctrina de Dios, Juan 7, y sepamos que
los que queremos hacer la voluntad, comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, debemos andar en esta verdad gloriosa de Dios y debemos andar en la doctrina de Dios. Y no debemos andar como los hipócritas. Les quiero mostrar un pasaje en Juan 5. En Juan 5, donde Cristo reprende a aquellos que buscaban su propia gloria y no buscaban la gloria de Dios. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 37. Dice, y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros, le dice a los judíos, le dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. 38, Juan 5, 38. Y no tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, no creían en la verdad de Dios, no creían en la doctrina de Dios. Dice, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. No creían en la palabra, no creían en el verbo de Dios, en Cristo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está mencionado en todas las Escrituras, la ley, los salmos, los profetas, el Nuevo Testamento, en todas las Escrituras Cristo está proclamado y en Cristo tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo y le dice a los que no creían, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de los hombros no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían la verdad, no tenían a Cristo, no tenían la doctrina, no creían y no tenían amor de Dios. No tenían lo que dice 1 Timoteo 1:5, amor de corazón puro, buena conciencia y fe no fingida. Se habían apartado, no eran de Dios. 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? ¿Por qué no creían? Porque buscaban su gloria, la gloria de su ministerio, la gloria de su teología, la gloria de sus pensamientos, la gloria de sus propias doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, la gloria de sus pensamientos carnales, banales, que no glorifican la cruz de Cristo, que no se glorían como Pablo en Cristo Jesús solamente, y se gloriaban en Cristo, tenían al mundo crucificado y él al mundo. No, ellos dicen que ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, a Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si hubieseis creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, no creían las Escrituras. Hermanos, creen en las Escrituras con todo su corazón. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creemos lo que está escrito aquí, amado, en este precioso libro de vida eterna, ¿cómo podemos creer en las palabras de Cristo? ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? ¿Cómo podemos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? ¿Cómo podremos retener la doctrina que hemos recibido y perseverar en ella y cuidarnos de perseverar de ella? Porque si lo hacemos con toda diligencia, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Es un asunto de vida o muerte, amados hermanos. En 1 Timoteo 6:5 habla de los malos, los que están privados de la verdad. En 2 Timoteo 2:18 dice, 2:15 primero. En 2 Timoteo 2:15, algo bueno para nosotros. Dice, en 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia. Debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios, amados hermanos. 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tracemos bien la palabra de verdad. Estudiemos con diligencia
la palabra de verdad. En el versículo 18 dice que se han descaminado de la verdad, los malos, los que se apartaron del Señor, se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. El versículo 25 dice que quizás se arrepientan para conocer la verdad. El capítulo 3, versículo 7, habla de personas que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablan de mujercillas cargadas de pecados, dice. El versículo 8 dice que resisten a la verdad. Hombres que resisten a la verdad. El capítulo 4, versículo 4, que apartarán de la verdad el oído. Dice el título en Tito, capítulo 1, versículo 14, hombres que se apartan de la verdad. En Hebreos 10, 26, esto es terrible también, voy a llevarlos ahí. En Hebreos 10, 26, habla del pecado voluntario. Cuidémonos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, conocer la verdad y pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad, dice, no hay más perdón de pecados. Es terrible. Cuidémonos. En Santiago 1:18 dice que nacimos por la palabra de verdad. Esto es glorioso. Nacimos de nuevo por la palabra de verdad. Santiago 1:18 dice en Santiago 3:14 no debemos mentir contra la verdad. En Santiago 5:19 habla de los que se extraviaron de la verdad, cristianos que se extraviaron de la verdad. En el 5:19. En el segunda de Pedro 1:12, lo que les estaba mencionando acerca de ser diligentes en la búsqueda y en la obediencia de Dios, dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. O sea, Pedro quería recordarles, exhortarles y recordarles todas estas palabras para que no caigan de la verdad. Como dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Es el 2 de Pedro 1:12. En el 2 de Pedro 2:2 habla cómo por la maldad de muchos hombres, de falsos profetas, dicen por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En Primera de Juan 1:6 dice acerca de lo que no practican la verdad. El versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, la verdad no está en nosotros. En Primera de Juan 2:4 dice, la verdad no está en él, sino guardan los mandamientos de Dios. Y dice, en el capítulo 4, versículo 6, dice que hay un espíritu de verdad y de error. En el capítulo 5, versículo 6, Primera de Juan 5:6 dice, el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios es la verdad. El Espíritu de Dios. En segunda Juan 1:1, esto es hermoso. Acompáñenme. Segunda de Juan 1:1 dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El versículo 2 dice, por causa de la verdad que mora en nosotros y estará para siempre con nosotros. En el versículo 4 dice, mucho me regocijé, porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Esto es un gozo tremendo, amados hermanos, cuando vemos que ustedes están andando en la verdad, están andando en la doctrina de las Escrituras y no se avergüenzan de las palabras de Cristo, sino que las defienden con su vida, levantan esa bandera de verdad, se santifican en la verdad, dicen la suma de tu palabra es verdad, alaban a Dios por su verdad, alaban a Dios por sus doctrinas y andan gloriosamente en la verdad de Cristo. Es hermoso ver cuando ustedes andan en la verdad de Cristo, en toda su palabra. Es hermoso. Así se regocijaba Juan, el apóstol Juan,
por estos hijos en la fe los hijos en la fe de esta iglesia que andaban en la verdad. Glorioso. Dice a los hijos a los que habla en la carta. Dice en tercera de Juan también, 1:3, habla de una señora elegida y a sus hijos. Mucho me regocijé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, en segunda de Juan, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y en tercera de Juan 1:3 dice también, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. Este es hermoso. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti. Cristo en esas personas. Cristo en ustedes, amados hermanos. Cristo en ustedes, amadas hermanas. La verdad de Cristo, las doctrinas de Cristo, las hermosas doctrinas que son conforme a la piedad. Dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Para un hermano mayor en la fe o menor en la fe, no hay mayor gozo que los hermanos y hermanas, aún nuevos convertidos, aún los maduros, anden en la verdad de Cristo. No hay mayor gozo. Que anden en la verdad, que se gocen en la verdad, que se gloríen en la verdad, que no se atemoricen de decir la verdad, que no teman ni se avergüencen de la verdad, sino que la proclamen en las azoteas, la proclamen en las calles. Este libro es verdad, todo lo demás es mentira. Cristo es la verdad. Es glorioso. Y el versículo 8 también dice, nosotros pues debimos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Gloria a Dios. Cooperemos, amados hermanos, con la verdad de Dios. No nos dejemos guiar por las mentiras del diablo, del mundo, de la carne o del pecado. No. Debemos seguir la verdad. Cristo es la única verdad. Cristo vino a proclamar la verdad con autoridad. Cada uno quiere su verdad, pero Cristo es la única verdad. Debemos cuidar la verdad con nuestras vidas, amados hermanos. Debemos defender la verdad. Debemos defender la verdad y la doctrina de Cristo y va a dar frutos en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y debemos entender y comprender cómo es vivir en la verdad. La mayoría, religiosos o no religiosos, quieren seguir su propia verdad y van camino a la condenación. Sus propias doctrinas de hombres, mandamientos humanos, y están yendo a la condenación. Amados hermanos, seguir a Cristo es seguir su doctrina, es seguir su verdad, es todo esto aunque nos cueste la vida. Y la doctrina y la verdad de Cristo salva, liberta, santifica, preserva, tiene frutos, es guiada por el Espíritu de Dios. Vivir en la doctrina y en la verdad te da denuedo, poder, amor, victoria, fruto del Espíritu, valentía, perseverancia. Estás totalmente persuadido en tu corazón de la verdad de Cristo y su palabra y no la puedes callar. La tienes que hablar con toda autoridad, amor, gracia, paciencia, longanimidad, para que todo aquel que te escuche sea convicto de que la verdad de Cristo está en ti, de que la gloria de Cristo está en ti, de que crees esta verdad y no dudas esta verdad, que tienes fe y que tienes gracia para proclamarla todos los días de tu vida y que le dices al hermano y a la hermana que están equivocados, no hermano, no te desvíes de la verdad, yo te voy a ayudar con toda paciencia y longanimidad y doctrina para que vuelvas a la verdad de Cristo. Hermano, los que no están persuadidos, ahora, si tú no estás persuadido de la verdad, te ruego que estés persuadido. De otra manera no va a haber frutos en tu vida. De otra manera no va a haber frutos del Espíritu en tu vida. De otra manera no vas a permanecer en Cristo. Cristo es la verdad. Su doctrina es la verdad de las Escrituras. Y amados hermanos, esto te debería también persuadir o animar o aún confrontar. Hay mucha gente que ha muerto y ha matado por sus mentiras. Musulmanes matan por sus mentiras. Los que tienen derechos de
qué sé yo, cualquier derecho que buscan o piden en la sociedad, matan o mueren por sus mentiras. Muchos hombres han muerto por sus mentiras. Las religiones mueren por sus mentiras. El catolicismo muere por sus mentiras. Y muchos hombres han muerto en sus mentiras. Pero Cristo Jesús, la verdad de Dios, vino a traer la verdad de Dios, nació para este propósito, para anunciar la verdad. Y todos los que son de la verdad le oyen, no solamente le oyen, le obedecen, le siguen, levantan esa bandera de verdad, proclaman esa verdad y son columna y baluarte de la verdad y defienden esa verdad con su vida. ¿Cuánto más nosotros más debemos defender la verdad de Dios? Muchos hombres hoy en día defienden sus mentiras con su vida. ¿Cuánto más debemos defender la verdad de este glorioso libro? Y vivir y morir por esta verdad, por sus preciosas doctrinas que van a salvar nuestra alma y a los que nos oyeren. 1 Timoteo 4:16. ¿Cuánta verdad hay en ti ahora mismo? ¿Y cuánta tradición hay en ti ahora mismo? ¿Cuánta falsa doctrina hay en ti ahora mismo? ¿Y cuánto engaño hay en ti ahora mismo? ¿Y cuánto estás dispuesto a renovar tu entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios en su palabra, buena, agradable y perfecta? Romanos 12:2. Y te conformes a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y te apartes de todo aquel que no proclama esta verdad con todo su corazón y que dice medias cosas, medias verdades que son mentiras y que son hombres privados de la verdad, cuyo Dios es su vientre y cuyo gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal y que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dijo en Filipenses 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la carne, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amados hermanos, no tenemos ninguna confianza en la carne. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, si no me equivoco, versículo 3. Lo último que te quiero dar es ese versículo. Medítalo, piénsalo, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. 2 Corintios 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la verdad de Dios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh hermano, qué glorioso es cuando toda potestad es destruida por la verdad de Cristo, y toda boca cerrada cuando proclamas la verdad de Cristo es glorioso. Y no te avergüenzas del Señor y de su verdad, su doctrina. Derribando, ¿ves? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios. Y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Así que, amados hermanos, llevemos todo pensamiento, traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y derribemos todo argumento satánico, mentiroso, desviado de la verdad, desviado de su doctrina, y proclamemos esa verdad, como dice Salmo 64. Otra vez, vuelvo ahí.
vamos a recibir muchas doctrinas. Los hermanos van a seguir predicando más doctrina. Hermano Salvador, yo, otros hermanos también, y lo que se predica siempre por los pastores. Dice Salmo 64 otra vez. Has dado bandera. Aleluya. Has dado bandera. Nos ha dado bandera, amados hermanos y hermanas. Nos ha dado la bandera de Cristo. Los que le tememos, a los que le temen, que desplieguen por causa de la verdad. Tenemos la verdad. Proclamémosla, vivámosla, estudiémosla, guardémosla en nuestro corazón. Persistamos en ello, porque de esta manera nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. 1 Timoteo 4:16. Los amo, amados hermanos. Y recibamos con toda diligencia, con toda mansedumbre, la palabra de Dios que va a ser predicada y que está siendo predicada siempre a nuestros corazones y mentes. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para la gloria del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los amo, amados hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Amén.